En este vídeo vamos a tratar un tema también bastante delicado, que es cuándo es neurodivergencia y cuándo es enfermedad. Bien, hay categorías que se clasifican como neurodivergentes, aparte del autismo, del TDAH, de la dislexia, de la alta capacidad. Hay otras categorías que también se califican como neurodivergentes, como la esquizofrenia, el TOC, la bipolaridad, la psicopatía, la psicosis e incluso la depresión. Y claro, dicen, ellos no son neurodivergentes, son enfermos mentales. Pues bien, partiendo de que ciertas condiciones como el TOC, la bipolaridad, la psicopatía, vienen por unos cambios en el cerebro y tienes que tener una predisposición a tenerlo, se habla de neurodivergencias por ese motivo. Igual que si tienes una lesión cerebral o un traumatismo craneoencefálico que te provoca una psicosis o un cambio de personalidad, también serías neurodivergente. Pero claro, ¿qué pasa con la esquizofrenia? ¿Qué pasa con la depresión? ¿Qué pasa con los trastornos, con el trastorno límite de la personalidad? ¿Qué pasa con el trastorno antisocial de la personalidad? ¿Son neurodivergentes o son enfermos? A lo primero, que enfermedad mental. Hay un límite entre lo que es una enfermedad mental y entre lo que es una neurodivergencia. No es fácil de poner ese límite. Porque, por ejemplo, la esquizofrenia hay muchos tipos. Hay tipos de esquizofrenia que tienen síntomas negativos y deterioro y otros que no. Incluso hay esquizofrenia que es crónica y otra que no es crónica. La esquizofrenia paranoide es crónica. Y eso lo pueden buscar por internet. Incluso si buscan los medicamentos para la esquizofrenia. Bien, la depresión, lo mismo. Crónica. La depresión puede ser crónica o no puede ser crónica. Puede ser depresión mayor o depresión menor. Puede ser endógena o exógena. La ansiedad puede ser crónica o puede ser aguda. En mi caso es crónica. Entonces, ¿dónde ponemos que es una neurodivergencia y dónde ponemos que es una enfermedad? Pues bien, desde mi punto de vista, ambas cosas son compatibles. Es como si yo digo que alguien que se queda ciego por una enfermedad de la vista es un vidente enfermo. No, no tiene mucho sentido. Es ciego. Se ha quedado ciego por una enfermedad. Eso sí. Entonces, ¿alguien con esquizofrenia es neurodivergente o enfermo? Ambas cosas. Es neurodivergente por una enfermedad que le ha cambiado el funcionamiento del cerebro. Entonces eso pasa con otras cosas como el trastorno límite de la personalidad, el trastorno antisocial, el TOC, el trastorno bipolar y el TOC para mí no son enfermedades, pero la depresión y la esquizofrenia sí. Solo digo, lo aclaro para que nadie se ofenda. La psicopatía. Se investiga mucho últimamente, estos últimos años, sobre cómo funciona el cerebro de un psicópata. Y se ve que hay diferencias cerebrales desde nacimiento o que se activan
en la infancia temprana. Por tanto, estaríamos hablando de neurodivergentes. Ahora, si hablamos de sociópatas, es decir, el sociópata se hace. Es el que tiene trastorno antisocial de personalidad. Entonces, estamos hablando de neurodivergentes, pero no de neurodivergentes por enfermedad. Por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, trastorno disociativo, neurodivergentes o enfermos, predisposición genética, biológica y cambio de funcionamiento del cerebro, neurodivergente, pero no es una enfermedad. Enfermedades mentales yo considero que tienen todas una base neurológica que afecta a la mente, de modo que sí que la persona sí que se puede ver como una enfermedad, pero que realmente la enfermedad está en el cerebro, no en la propia mente, como por ejemplo un adicto. O alguien con anoréxico, bulímico, enfermedad mental, pero que realmente la enfermedad está en el cerebro. También hay que ver si esa enfermedad mental, digamos, tiene unos cambios irreversibles en el cerebro y es para toda la vida y no tiene cura. Entonces sí, afecta, digamos, a la forma de pensar, a la forma de procesar el cerebro, pues se puede llamar también una neurodivergencia adquirida. Pues como una lesión cerebral. ¿Eres neurodivergente? Sí. ¿Naces neurodivergente? No. Es como si ya te digo, tienes una enfermedad de la vista y te quedas ciego. ¿Eres ciego? Sí. ¿Has nacido ciego? No. ¿Es por una enfermedad? También. Pero para mí no son excluyentes. Por tanto, habría que también categorizar o incluir a los que son neurodivergentes por un trastorno o una condición adquirida, como la bipolaridad es una condición adquirida, el TOC también es una condición adquirida, el trastorno límite de la personalidad, la sociopatía, entonces son condiciones adquiridas. También habría que ponerlas en el paraguas de neurodivergente o ponerlas en otra categoría. Y eso es todo por hoy.